En la conferencia número 81 vamos a tratar ya sobre la quinta parte de las puertas dimensionales. Os advierto que hoy no va a ser la última de estas partes, aún nos da para una conferencia más. O sea que esto ya es como lo que el viento se llevó, algo parecido, no se termina nunca. Pero bien, antes de entrar en esta materia, lógicamente haremos, como es ya habitual, el repaso a las noticias de actualidad que han transcurrido durante esta semana en relación con la profecía. Texto de Isaías 17, que ya sabemos de sobras, que nos habla sobre Damasco. Relacionado con esto, ¿qué tenemos? La oposición siria quiere hacerse con el control de las armas químicas. Uno de los asuntos de mayor preocupación para la comunidad internacional es el arsenal de armas químicas que posee Damasco. Ya veis que no está hablando de otras poblaciones, está hablando de Damasco en concreto. Esto evidentemente puede ser una amenaza o un grave problema para esa ciudad, ya que es donde están estas armas químicas. Veremos qué termina sucediendo con esto, pero evidentemente ya sabéis que cuando hay armas químicas es un gran peligro para todo el mundo, entonces algo hay que hacer sobre ello, y ya veis dónde están ubicadas. Si seguimos avanzando, vamos a ver ahora otra noticia, donde nos dice que el gobierno, el de España, expulsa al embajador de Siria en España. Ya veis que las cosas se van calentando continuamente en la misma zona. Hollande, ya sabéis que es el actual mandatario de Francia, no excluye una intervención armada en Siria si la coordina Naciones Unidas. Ya veis que ahora ya se está hablando de una intervención militar, ya no es solo hablar por hablar, pero lógicamente Rusia y China aún siguen siendo los obstáculos para que esto se produzca. Ya veis, aquí los tenéis, China se opone a una intervención militar extranjera en Siria. Ha habido unas declaraciones de Putin diciendo, prácticamente alegando lo mismo. Y Hillary Clinton, mientras tanto, dice que una opción militar en Siria demanda una unidad, lógicamente, ¿de quién? Ya lo sabemos, de todos los grupos de los que hemos venido hablando últimamente, ¿no? Y ahora vamos a entrar, después de ver la situación tensa, tan tensa que se vive en Siria, sobre este otro texto, Daniel 11 del 40 al 45, ya bien sabido que trata del Medio Oriente, y mirad una noticia relacionada con uno de esos países. Irán, el fin del cristianismo está escrito. Medios iraníes airean un evangelio que socavará la iglesia cristiana. Y aquí tenéis la instantánea donde se muestran la parte de este evangelio, en este caso parece ser que son las tapas. Ya hay un signo, no sé si veis en medio de la pantalla un signo como de una cruz. Pues bien, lógicamente esto ha suscitado una polémica. Mirad que nos dicen, medios iraníes afirman que un evangelio recién encontrado predice la caída del cristianismo y la victoria del Islam. Según la agencia iraní Basic Press, el apóstol Bernabé dejó escrito un texto, una versión del cual fue datada en el siglo V-VI, fue confiscada en Turquía en el año 2000. Claro, evidentemente, mientras unos afirman que esto va a sucumbir el cristianismo, veremos que alegan los otros. En este manuscrito, afirman los iraníes, aparecen pruebas de que Jesús no fue crucificado, de que no era hijo de Dios. Además, el texto predice la llegada del profeta Mahoma y la religión del Islam, afirman. Pues bueno, si esto es así, esto de evangelio inspirado por Dios tiene como vamos. El descubrimiento de la Biblia original de Bernabé socavará la iglesia cristiana y su autoridad y revolucionará la religión en el mundo, afirma Basic Press. Las imágenes del contenido del libro todavía no han sido publicadas, a excepción de la cubierta del libro, donde se aprecian caracteres en arameo y el símbolo de la cruz. Basándose en esta única imagen, muchos expertos se apresuran a sostener que el texto es falso. ¿Por qué? La agencia internacional asiria de noticias argumenta que el texto está escrito en lengua asiria y que en él se puede leer lo siguiente: en nombre de nuestro Señor, este libro está escrito a mano por monjas del monasterio de Nínive en el año 1500 de nuestro Señor. Nínive es una capital antigua de Asiria que actualmente se encuentra en el territorio de Irak. La agencia agrega que la lengua del texto es asirio moderno, estandarizado en 1840. Por todo ello, aseguran los asirios, el texto es obviamente falso. Sin embargo, la conclusión final sobre autenticidad del texto deberá tomarse tras la publicación de todo su contenido y una vez sea sometido al estudio de los expertos.
El Vaticano ya ha solicitado ver el controvertido texto, pero todavía no confirma que las autoridades turcas hayan dado su acuerdo. Ya ves cómo se está intentando socavar la Biblia como inspirada por Dios, porque un nuevo evangelio que aparece aquí tirando por tierra lo anterior, evidentemente aquí hay un problema grave, ¿no? ¿Cuál está en lo correcto? Bueno, no hace falta ser muy sabio para saberlo, ¿no? Pero bien, sigamos con el asunto. Estados Unidos revela que tiene preparado un ataque militar contra Irán. Este es el secretario de Defensa, León Panetta, y ya lo tiene muy claro: no permitir que Irán desarrolle un arma nuclear. Haremos todo lo posible para evitar que desarrolle un arma atómica. Por tanto, ahora ya no está preparándose un ataque, quizás sí, quizás no. No, ahora ya dicen que ya está todo preparado. Irán acusa a actores internacionales de la masacre de Eula y apuntan directamente a Israel. ¿Sabéis? Hubo una masacre, una vez más, como ya tantas están habiendo allí, parece ser, y lógicamente unos acusan al gobierno y otros acusan pues a todo lo contrario, a la gente de fuera que hace estas cosas para que se culpe al gobierno de ese país. Pues bien, ya veis cómo unos a otros siguen lanzándose la pelota, y mientras tanto quien lo está pasando mal es la pobre gente. Y ahora hacemos un salto a esta otra profecía de muerte de animales. Bien, no os he traído el vídeo, solo estas imágenes. No sé si veis aquí en la arena, todo esto naranja, esparcido por aquí. Esto no es polvos de nada, ni ningún mineral de nada. Esto es lo que ahora vais a ver, y que como el texto avanzaba, habría incluso los peces del mar morirán. Extraño fenómeno mata a crustáceos en costas de Perú. Ya veis que últimamente en Perú es una detrás de otra. Ahora son langostinos, pero a cantidades tremendas. La causa, bueno, ya sabéis, se sigue especulando, ¿no? Pero nada en concreto. Lo cierto es que no paramos de ver animales que van muriendo por todos lados y que la verdad da mucha pena. Pero bien, siguen siendo advertencias proféticas para que nos preparemos para lo que nos viene encima. Y ahora hablemos un poco de crisis. Mirad este artículo, es del 27 de mayo de 2009, no es actual, por tanto, estamos en 2012. España cerca del corralito, escrito por Fernando Solera en Actualidad, Economía, es un blog. Y mirad cómo aquí hacía referencia a algunas palabras de un señor, profesor Roberto Centeno, en el cual él ya hablaba de que podría llegar a pasar el corralito. Nos dice: el gobierno habría encargado un informe jurídico a un bufete de Madrid para conocer las consecuencias de un hipotético corralito. Al parecer, la idea del gobierno consistiría en que pudiésemos seguir utilizando nuestras tarjetas de crédito como medio de pago, pero limitándonos drásticamente la retirada de dinero en metálico. Esto no ha llegado a suceder, han pasado ya unos años, pero ya sabéis que ahora se sigue volviendo al mismo tema. Puede haber corralito en España y alguien, como este señor mismo, ha vuelto a decir de que esto prácticamente está sentenciado. Y empiezan a decir de que la gente, ¿qué tiene que hacer? Pues no tener el dinero en el banco. Y si no se tiene el dinero en el banco, en algún lugar hay que guardarlo. Y ahora se están produciendo fugas de grandes capitales de España, se dice para otras cosas, según Rajoy, que no corresponden con todo esto, pero evidentemente la gente tiene temor y está intentando salvar sus ahorros como puede, o todo lo que han generado de dinero durante tanto tiempo, más bien o más mal, ¿no? Sea como fuere, lo importante es que aquí hay una pista clave que nos puede llegar a decir tanto si esto sucede como si no llega a suceder, pero de lo que realmente tiene que llegar a acontecer con el paso del poco tiempo que queda, y es que tarde o temprano, de algún modo nosotros deberemos pagar, pero no con metálico, sino electrónicamente, con tarjeta. Veremos si la tarjeta será siempre o ya sabemos que se avecina algo llamado chip. Os advierto que
Más adelante en esta conferencia, prácticamente hacia el final, os voy a mostrar algo que no os dejará para nada indiferentes, y está plenamente relacionado con este tema. Mientras esto se está tratando si sucederá o no, aquí tenía un vídeo para mostraros, no lo voy a hacer por falta de tiempo para adelantar más, pero que todo está en consonancia con la grave crisis que está sucediendo y con algo que es esto. Aquí está en catalán, es una noticia extraída de TV3, de la televisión de Cataluña. El gobierno español descarta hacer pagar el IBI, el impuesto sobre los patrimonios de edificios, etcétera, a la Iglesia católica. La polémica en torno del pago de este impuesto de bienes inmuebles por parte de la Iglesia católica ha tenido un punto de inflexión. El presidente del gobierno español ha asegurado que no tiene la intención de cambiar el concordato con la Santa Sede para obligar a pagar impuestos a estos. Minutos antes, en declaraciones a TV3, la Conferencia Episcopal Española ha reclamado que, si se cambia la ley, que también paguen el resto de entidades que hoy en día están exentas. O sea, ¿a nosotros nos hacéis pagar? Pues, no, todos tienen que pagar, bien, esto, claro, ¿sería un trato igualitario? Sí, pero es que, es eso de que, ¡ay, que a mí me han hecho esto, pues a este también hay que hacérselo! Bueno, suena ridículo, ¿verdad? Pero es como ellos encaran el problema, realmente esto es penoso. Pero bien, este tema está dando mucho que hablar. Ya veremos cómo después se sigue tratando sobre esto, más adelante. Mientras tanto, la situación de crisis sigue siendo esta. Más de 700.000 españoles llevan 3 años sin encontrar trabajo, y esto no son bromas, es mucha gente en este asunto. Rajoy niega un rescate de la Unión Europea a la banca española y evita exigir responsabilidades por Bankia. Por tanto, ya estamos viendo algo muy interesante. Si Rajoy niega un rescate de la Unión Europea a la banca española, además nos dice que evita exigir responsabilidades por Bankia. Sabéis que Bankia ahora necesita, creo que en total son 24.000 millones de euros, si no recuerdo mal, para salir a flote. Y además se dice de que, no, aquí no hay responsabilidades. ¿Cómo se entiende esto? Esto en cualquier otro país teóricamente sería rodar cabezas por todos lados, y aquí no. ¿Esto qué es? Bueno, pues evidentemente alguien se está protegiendo, ¿no? Pero nada, sigamos con los títeres y el teatro que se monta al respecto, porque evidentemente esto lo único que va a hacer es afectar más a la población de España, lógicamente. El gobierno admite que podría pedir el rescate. Anda, ahora sí, qué cosas, ¿eh? La banca necesita 30.000 millones más. Bueno, se habla de dinero de estas cantidades como lo que cobramos en un día cualquiera, ¿no? El Banco de España prevé que la economía seguirá cayendo en el segundo trimestre del año. ¿Esperabais alguna mejoría? Pues lo tenéis claro. Ibercaja, Liberbank y Caja 3 aprueban su fusión y serán la 7ª entidad española. Ya veis, otra vez más fusiones. Lo dijimos, la profecía lo hablaba, se crearán grandes monopolios. Y Helen White escribió también que en pocas manos serían los recursos generalizados para dominar todo, controlarlo todo. Pues aquí los tenéis, cada vez más se está dando todo lo que estaba escrito. También hay la noticia de cómo el Banc de Sabadell también se va a fusionar con otras entidades o absorber otras entidades, no sé exactamente cómo lo harán, pero que evidentemente esto va a implicar que va a haber una reducción de personal de estas entidades, lógicamente más gente al paro, ¿cómo no? Y ya estamos con la famosa prima de riesgo. Española llega a los 540 puntos básicos. Pues esto quiere decir de que otros países en este punto más o menos ya estaban siendo ayudadas, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues que realmente la economía de España está para la basura. Y evidentemente esto implica que no solo es España el afectado, sino que esto llega, y veremos cómo hay otras declaraciones que no sé si he recogido aquí, creo que no, que está afectando incluso a Estados Unidos. Ya lo dijimos también la semana anterior, como el gobierno de Obama se queja de todo lo que sucede en España, también les afecta a ellos.
No, si es efecto mariposa por todos lados, ¿no? Pues bien, viendo estas cosas, no podemos estar más que pensando que algo más grande aún se prepara. Bruselas propone que el fondo de rescate recapitalice directamente los bancos con problemas. Por tanto, todo es más desgaste de la economía para todas las personas en general, porque el dinero de algún sitio sale, ¿no? Un jubilado se suicida en un parque de Atenas y deja una nota en la que culpa la crisis por ello. Pero no ha sido el único, ha habido más casos de estos. Este señor dijo en el escrito: ojalá hubiera un político con las pelotas de Margaret Thatcher para ponernos firmes a los griegos y nuestro país. Y eso lo afirmó en la nota de despedida. Y no fue el único, más gente se ha suicidado en Grecia, en estos años se va aumentando. ¿Qué se puede esperar? La gente está desesperada, y si la gente no está con Dios, aferrada a Dios, pues muchos lo pueden pasar realmente mal y pasar al otro lado de la vida a la muerte, ¿no? Hace una semana fueron una madre y su hijo quienes saltaron desde el tejado de un edificio de 5 pisos. Cuando ves esta panorámica, dices, ¿no necesita el mundo a Cristo urgentemente? Madre mía. Pero bueno, mirad, una parte positiva, entre comillas, la venta de armas, un negocio que sale muy rentable para España en tiempos de crisis. España vendió un 115% más de material de defensa en 2011. Las ONG piden datos sobre la venta a Arabia Saudí de 200 carros de combate. Venezuela, Australia y Noruega, los principales compradores. Advierten sobre la venta a Colombia, México, Estados Unidos, Ghana, Israel y Pakistán. Bueno, alguien está haciendo el agosto, ¿eh? A pesar de la crisis, hay algunas entidades que de crisis muy poca, ¿eh? Y luego se va hablando de que hace falta paz y tal. Para hacer falta paz hay que armarse, ¿no? ¿Se ve? Si no, no puede haber paz. Pues vaya pena de paz. Menos mal que la paz de Cristo no tiene nada que ver con la del ser humano. Y atención a esta noticia. Rockefeller y Rothschild se asocian para sacar partido a la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Hemos hablado de que Rockefeller y Rothschild, y lo mostramos, si no recuerdo mal, en la primera de todas las conferencias, son las dos dinastías que están prácticamente en la cúpula ¿de qué? De la masonería mundial, y que están trabajando para el Vaticano además, con la cual cosa se asocia la masonería y el Vaticano desde lo más alto de todo, aunque hay gente que no se lo quiera creer. Pues bien, estos dos grandes líderes del mundo económicamente hablando, dice que dos de las más legendarias dinastías del mundo de los negocios de Europa y Estados Unidos formarán una alianza estratégica después de que Reed Capital Partners, el vehículo inversor de Jacob Rothschild, haya alcanzado un acuerdo para adquirir una participación del 37% de Rockefeller Financial Service, según informa Financial Times. Con este acuerdo transatlántico, del que se desconocen los detalles económicos, David Rockefeller, de 96 años, y Jacob Rothschild, de 76, cruzarán sus intereses tras una relación que se extiende a lo largo de más de 5 décadas. Bueno, estos dos jovencitos, ya veis que ahora van a hacer una fusión tremenda. ¿Por qué será? De hecho, la alianza suscrita comenzó a forjarse 2 años atrás, cuando en una reunión entre los dos patriarcas, Rockefeller presentó a Rothschild al consejero delegado de su firma en Estados Unidos, Reuben Jeffrey. Un año después, en una nueva reunión en Londres, Jeffrey daría luz verde a la entrada de Rothschild en el grupo Rockefeller. El grupo Rockefeller, con 34.000 millones de dólares, o sea, lo que ganas tú en un día, tranquilamente, son 27.420 millones de euros, en activos bajo su gestión y controlado mayoritariamente por esta familia, tiene sus raíces en 1882, cuando John D. Rockefeller fundó una de las primeras family office con el fin de invertir su fortuna. Desde entonces la entidad ha actuado como proveedor de servicios de gestión de patrimonio a otras familias, fundaciones e instituciones. La alianza de la entidad con Reed, que cuenta con una participación minoritaria de Jacob Rothschild, concentrará su actividad en el establecimiento de fondos de inversión y la búsqueda de oportunidades conjuntas de adquisiciones. Cuando estos dos grandes monstruos de las finanzas se juntan, ya veis que además tiene que ser para hacer ¿qué? Más adquisiciones conjuntas, porque ahora hay oportunidades para ello. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente aún
todo irá más a concentrarse en menos manos. Con lo cual la economía de todas partes va a depender prácticamente de ya veis quién. Dueños de la banca mundial, dueños de petróleo, ¿qué podemos esperar si además sirven al Vaticano? Pero atención también, porque ha habido otra noticia interesante. ¿Sabéis quién es Draghi, del Banco Central Europeo? Rechaza intervenir como pide España, reclama a líderes europeos que creen unión bancaria. Ahora empezamos ya a vislumbrar de un modo claro el por qué los bancos se están yendo a la porra. ¿Por qué tiene que haber fusiones? ¿Por qué se está apretando al pueblo? ¿Por qué está pasando todo? Hoy en televisión decían que, bueno, la crisis ha evitado que esta gran unión bancaria que se quería hacer se pudiese realizar. Y ahora, como hay esta crisis, no queda otra que hacerlo a la vía rápida. Recordad que uno de los lemas generales de este nuevo orden mundial era que debía haber una unidad básicamente económica. Pues bien, ahora esta unidad bancaria es lo que se quiere crear. Sin esta crisis, la verdad, ellos nos dicen que es al revés, que con la crisis se ha parado todo. Ellos saben que es precisamente todo lo contrario. Gracias a la crisis que han provocado, se puede llegar a hacer esta unión bancaria, que tendrá 3 pilares, como nos dice aquí. La creación de un sistema europeo de garantía de depósitos, la puesta en marcha de un fondo de resolución para liquidar las entidades sistemáticas y una mayor centralización de la supervisión bancaria. Por tanto, todo mucho más restringido. Hace falta una autoridad, en concreto, que mueva todo esto. ¿Os dais cuenta? Todo cada vez más concentrado en el poder de alguien. Ya sabemos quién será ese alguien, ¿verdad? Ah, mira, hablando de alguien que pertenece a ese ámbito. Rouco Varela, no es el Estado el que sostiene la Iglesia, son los contribuyentes. Y ahora se oye, ja, 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 ja. ¿Sabéis? El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española está hablando de todo esto porque no para de hablarse actualmente en los medios de comunicación, pues de que si no pagan el IBI, ahora todo esto, hay una polémica continua con la Iglesia. Esto está haciendo que muchos aún se enraicen más y se radicalicen más en su postura católica, pero gracias a Dios también esto está haciendo de que otras personas ante ciertas declaraciones digan, es que no hay derecho, porque ya se sabe que ellos piden dinero en la casilla que se marca para la declaración de renta, pero que además tienen un concordato del gobierno, del Estado, que les da millones y millones. Pues bien, hay gente que gracias a estas cosas está abriendo los ojos, y también es cierto que está provocando esta situación que haya gente que relacione Iglesia Católica con cristianismo, con Biblia, y por tanto lo deseche todo como algo malo. Pero gracias a Dios también esto da oportunidad para que nosotros podamos decir quién es Babilonia, y esa bestia que estaba preparando todo este entramado de crisis que nos han provocado para llevarnos a un objetivo, y ahora tenemos todos los argumentos para dárselos. Es el momento en el que nosotros debemos hablar. Este tiempo no va a durar mucho, es nuestra oportunidad. Luego, lo que no hagamos en tiempo de bonanza, como dice Ellen White, lo haremos en los peores momentos. Por tanto, aprovechemos esos momentos que Dios nos está dando, porque mucha gente ahora puede llegar a recibir la verdad. Mientras tanto, la defensora del pueblo cree que la Iglesia puede pagar el IBI sin perjudicar su obra social. Ya sabéis, como mostramos la semana anterior, que decían, no, si nosotros pagamos el IBI, dejamos de dar dinero a Cáritas, por tanto, la gente se va a aguantar, lo pasará peor. Bien, aquí, según el análisis que ella dice, esto no tiene por qué ser así. Y sigamos. Fitch rebaja la calificación de deuda de 8 comunidades, entre ellas Madrid y Cataluña. Deja a Cataluña con la calificación de bono basura. Anda, que lo tenemos claro, ¿eh? Vamos bien por todos lados. Y Montoro dice que España cumplirá y deja caer que subirá el IVA. ¿Os acordáis que decían, no, el IVA no subirá? Sí, no subirá el IVA, que va.
Ahora no solo el IVA, además los medioambientales. Bien. No hace falta ser profeta directamente para saber que eso iba a suceder, lo dijimos aquí hace tiempo, solo viendo venir las cosas y sabiendo quién está mandando, era lógico que estas cosas pasaran, ¿no? Pero una cosa sí que es cierta, que todo esto que va a repercutir, pues que el pueblo lo siga pasando de mal en peor, ¿cómo no? Y mirad, Obama duda de Europa el mismo día en que el desempleo en Estados Unidos sube por primera vez en 11 meses. ¿Sabéis? Estaba diciendo, no, si se está recuperando Estados Unidos, bien, y ahora eso empieza a remontar. Bueno, ya lo veis. La situación no se aguanta por ningún sitio, por ninguno. Esto está afectando a todas partes, el propósito está muy bien tramado. Mientras tanto, sale otra vez a la palestra Berlusconi. Si el Banco Central Europeo no inyecta más dinero en Italia, deberíamos salir del euro. Toma. Y además dice de que, de lo contrario, deberíamos tener la fuerza de decir chao al euro, es decir, salir del euro permaneciendo en la Unión Europea, o decirle a Alemania que salga del euro si no está de acuerdo. Anda, ahora se pone chulo contra Alemania, ¿eh? ¿Qué cosas? Antes parecía que, bueno, todos iban haciendo bien, ahora es curioso cuando alguien deja cierto poder que de repente empieza a hablar lo contrario a lo que decía antes, ¿no? Bueno, son cosas curiosas que pasan en la política, pero todo está sirviendo a lo mismo, más inestabilidad por todos lados, ¿cómo no? Aunque también es cierto que recordemos la profecía que dice, mas no se unirán, en Daniel 2, cuando parece que Europa está ya consolidada, mas no se unirán, aunque por cierto tiempo el Papa tendrá el poder. Pero siguen habiendo discrepancias también entre ellos, ¿cómo no? Igual que los demonios, es la misma política. Y ahora hablemos de la monarquía en relación con Cataluña. Ripoll, que es una población de la provincia de Girona, donde estamos, segundo municipio catalán en declarar persona non grata al rey Juan Carlos. Esto se va extendiendo, ¿eh? Y no solo a él, sino a toda la familia real. Bueno, pues una vez más, la polémica está servida y una vez más, cómo no, la problemática entre Cataluña y España. Aunque hay gente en España que aplaude estas medidas también. Sigamos avanzando y hablemos un poco sobre Apocalipsis 13, 11 y 12, esa famosa profecía que nos hablaba de esa bestia que era nada más ni nada menos en lo que se convertiría Estados Unidos. Romney se convierte oficialmente en el candidato republicano que se enfrentará a Obama. Ahora ya es oficial. Prácticamente solo hay Ron Paul, que ya no está haciendo ni campaña, el que le podía hacer un poco de sombra. Ya sabemos quién será el rival, el mormón Romney, del cual hemos venido también mostrando más de una cosa aquí, ¿no? Y ahora veremos quién ganará. ¿Importa realmente quién vaya a ganar? ¿Recordáis cuando Bush y Kerry se enfrentaban en las urnas y en verdad los dos pertenecían a lo mismo? Pues bien, ¿qué podemos esperar? Lo que tiene que pasar, pasará, sin lugar a dudas. Ah, mira, y hablando de lo que pasará y de este nuevo orden mundial, ¿qué tenemos aquí? Jan Ziegler dice que España no debe pagar la deuda. Ostras, esto que es como una insumisión, ¿no? El vicepresidente de la ONU que quiere ocupar y nacionalizar la banca. ¿Pero qué está diciendo este señor? O sea, está llamando a que España no pague. Vivimos en un orden mundial, ¿os suena esta frase? Criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de tribunal de Nuremberg. Con esta aplastante contundencia despacha Jan Ziegler, vicepresidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de la ONU, su particular análisis del actual momento histórico. Y nos habla del asunto de la nutrición, y en este y otro artículo que veremos después nos habla de cómo el mundo tiene una estructura hecha para generar, gracias a Dios, alimento para muchísima más gente de la que ahora hay, y además se está pasando tanto hambre, o tanta hambre. Mirad algo curioso. Por un lado, nos está diciendo las cosas que realmente son ciertas, ¿eh? Pero por el otro, mirad qué frases nos empieza a soltar. Hay que multiplicar rápidamente las fisuras en el muro capitalista para derrumbarlo y crear un nuevo orden mundial más justo.
¿Os suena de algo la frasecita? Pues ¿qué podemos esperar? Están jugando con nosotros como quieren. Mientras se ha creado por un lado la desgracia económica, se dice que hay que hacer algo para evitar esto, hay que ir contra la gente que ha hecho estas cosas, pero no se va contra el verdadero que está detrás de todo, solo contra los que están por allí siendo utilizados para esto. Y mientras tanto, claro, la gente se apunta a estas ideas. ¿Y qué podemos esperar? Pues que verdaderamente la gente, y como él va expresando también aquí, veremos, tiene que haber un levantamiento. Ya veréis qué cosas llega a decir. A ver si os encuentro esta otra frase, no me ha dado tiempo a subrayarlo, pero mirad lo interesante del planteamiento de él: refundar la ONU para instaurar un nuevo orden mundial. ¿Recordáis que hace muchísimas conferencias estuvimos hablando de que se trataba de reinventar en cierta forma la ONU? Era o se reinventa o desaparece. Y habían frases muy importantes, de personas muy importantes, muy cercanas, como no, al Vaticano, que ya también nos estaban hablando de este papel que necesitaba hacer la ONU. Y dijimos, ¿por qué optarán? Pues bueno, siguen diciendo, hay que refundar la ONU. El Vaticano está diciendo el mismo mensaje. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, se ha destruido la credibilidad moral, por tanto hay que hacer algo. Mirad una vez más cómo se habla de la moral. Y la moral iba a ser lo que le iba a dar el poder al Vaticano. Todo está tramado perfectamente. Menos mal que sabemos las profecías, porque si no. Y ahora vamos a entrar un vídeo. Es un vídeo, precisamente, donde nos habla de la Autoridad Única Económica Mundial. Es interesante, vamos a ponerla. Nivaldo leía el otro día una entrevista, más bien un comentario que hacía el economista chileno Sebastián Edwards, señalando primero que nada que se requiere urgentemente en la zona euro una sola autoridad fiscal para poder coordinar efectivamente tantos países, pero en lo central señalaba que era también necesario que de pronto tanto Grecia como por ejemplo Portugal dejaran de pertenecer a la zona euro. Eso, sin embargo, decía, políticamente es impensable. ¿Lo ves tú también así, impensable políticamente que Grecia pudiera salir entonces de la zona euro? Es impensable porque es un golpe político muy fuerte para la zona euro. Lo que algunos están mencionando es que la zona euro resuelve, por así decirlo, un default, o sea, una cesación de pago de Grecia, eventualmente de Portugal, de manera escalonada, pactada, ¿ah? Vale decir, está bien, hagamos quebrar a Grecia, pero hagámoslo nosotros, digamos, con nuestros plazos, con nuestros tiempos. Esa puede ser una alternativa. Mira, efectivamente se requiere una autoridad central para toda Europa. El problema es que en una economía globalizada algunos están pensando en algo más que eso. Hoy día, por ejemplo, se ha anunciado que el Vaticano ha preparado un documento, no se ha dado a conocer, se dio el título, un documento que va a ser entregado probablemente el día lunes. Imagínate, la Iglesia Católica llamando a una especie de ordenamiento de las finanzas internacionales, también con una autoridad única para todas las finanzas internacionales. Así podemos llegar efectivamente a una gran autoridad con gran control, y la perspectiva también puede ser que eso se traduzca más adelante, ya especulando en autoridad política, dictadura mundial. Bien, Nivaldo, muchas gracias por tu comentario, que esté muy bien. Tú también. Pues yo me descubro ante este periodista que ha hablado tan claramente y que se ha atrevido a decir de que esto va encaminado a una dictadura, y después de hablar de la autoridad esta suprema, que es el Vaticano, controlando las finanzas. Verdaderamente es para hacer chapeau, totalmente. Gracias a Dios, aún hay personas que se dan cuenta en todas partes de cómo va todo encaminado, ¿eh? Gracias a Dios. Pues aquí tenéis otra vez las frases del señor que hemos estado viendo antes, y me voy a centrar ya tan solamente en una parte de ellas, donde nos dice: la insurrección, ya veis, de la conciencia llegará en Europa, y España está a la vanguardia. Nos están utilizando, a través del movimiento que él habla aquí del papel del 15M, ¿para qué? Para una insurrección de conciencia, que ya sabéis que el 15M ha sido un movimiento que se ha expandido hasta en Estados Unidos incluso, ¿no? Pues ellos ya tienen claro que esto, que va a ser cada vez más grande, España a la vanguardia de esto. Y mirad, estamos ante el suicidio del mundo capitalista, le preguntan, dice, el modelo quebró,
es el fin del capitalismo, la gente ya no quiere saber más de él, destruye naturaleza, hombres y democracia, están amenazados. ¿Y hacia dónde vamos? Una insurrección va a comenzar, eso es elemental. Pero el proceso revolucionario es muy misterioso. Sabemos el horizonte que queremos, sociedad de autosuficiencia alimentaria, de libertad individual, de igualdad, de Estado de Derecho, seguridad. ¿Cómo llegar? Es el misterio. Antonio Machado, el gran poeta, escribe: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero ya veis, para ellos esto es ¿qué? Un proceso revolucionario, pero que tiene un misterio. Esto no se sabe, ¿no? Que no lo saben. En fin, sin comentarios. Ah, mirad, la noticia de la semana. Sáenz de Santamaría participará en Estados Unidos en el exclusivo Club Bilderberg. Anda, mira por dónde. La señora Soraya, que ya sabéis que ha ido a Estados Unidos, y parece ser que se buscaba conseguir algo de financiamiento a través internacional de Estados Unidos, etcétera. Resulta de que además ha estado invitado al Club Bilderberg. Bien, no hace falta hablar mucho ya sobre ese club, creo que ya todo el mundo lo conoce a la perfección, pero sí que es interesante que la explicación oficial es que le han dicho que se tiene que ir allí, al menos esto han dicho algunos periodistas, para dar cuentas de lo que está pasando en España. Son tontos esta gente, no saben las cosas. ¿No habrá ido a instruirse de cómo debe terminar de hundir España para hacer el resto de cosas? No lo sé, pero vamos, conociendo quién está en ese entorno de ese club, ya veis, pero cada año se van reuniendo y cada año se va liando. Pero bueno, ya veis, Sáenz de Santamaría asistirá a la cita después de entrevistarse hoy en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. ¿Qué habrán sacado en conclusión de todo esto? Pues bueno, no hace falta esperar mucho tiempo para ver que aún iremos peor, seguro. Diablo. ¿Y qué tiene que ver esto que veis aquí? Desde luego, droga, ¿no? Estupefacientes. Pero mirad esta contraportada de La Vanguardia, que una vez más, a veces nos deja páginas muy interesantes. Si oyes voces y ves visiones, no estás mal de la cabeza. ¿Qué es la locura? El término para definir comportamientos inusuales en el seno de una cultura. Es una entrevista que se hace a John Reed, ¿vale? Es un psicólogo. Vamos a ver qué nos dice este señor. ¿La locura es cultural? Claro, conozco a fondo la cultura maorí y sé que en esa cultura no es síntoma de locura oír voces. Bueno, allí debe ser súper frecuente, ¿se ve? No, aprenden desde niños que eso encaja en la normalidad y nadie se asusta, nadie cree que uno esté loco solo por oír voces. Aquí sí, aquí te llevan al médico, allí entienden que es un ancestro que acude a ayudarte, lo agradeces y a otra cosa, o sea, espiritismo. ¿Es un muerto? Esto es espiritismo. Ah, pero bueno, es normal. Imaginaos qué punto de facilidad tiene el espiritismo para moverse en según qué culturas, ¿no? En qué entornos. Pues si oigo voces, sí me espantaré, porque te han enseñado que eso es estar mal de la cabeza, enfermo, y te internarán, tratarán, vives con ese relato miedoso. ¿Oír voces entonces no es patológico? Para la especie humana no es nada raro oír voces y ver visiones, es parte de nuestra naturaleza, el 15% de la gente oye voces. No sabía esto, explíquemelo. Mire, el 80% de las personas mayores de 60 años que han perdido a su pareja o a algún ser muy querido, lo oirá o lo verá en algún momento durante el primer año de duelo. Caray. ¿Sencillamente es porque están tan obsesionados que los ven? ¿O es que alguien aparece simulando ser ellos? Es una gran diferencia, ¿eh? Tantas personas, pero preferimos no comentarlo con nadie. ¿Le ha pasado a usted? Un buen amigo mío se mató en un accidente de coche. Lo lamenté tanto, al día siguiente se me apareció, vino a despedirse de mí. Pues bien, si este señor no sabe lo que es espiritismo, ya hace falta que se lo digamos nosotros. Yo tengo un amigo, un gran amigo,
que su amigo se mató en moto y ya me decía que era habitual que por las noches se le aparecía y conversaban. Y no está loco para nada, porque lo conozco y de loco no tiene nada. Además es un hombre muy sensato, pero con esto lo tiene asimilado como algo natural, porque se le aparece. ¿Hay explicación científica? Lo primero es aceptar el hecho sin problematizarlo, pues lo que ayuda no es saber cómo sucede, sino dilucidar qué significa. Toma. O sea, no importa, ¿no?, cómo sucede, es qué significa. Pues lo tenemos claro, no importa si es Satanás el que se te aparece o un diablo haciéndose pasar por alguien, no importa. Pues qué bien. ¿Y qué significa? Es un mensaje a encajar en la biografía de quien lo vive, pero el psiquiatra, en vez de escuchar al paciente, lo dopa, debería ver cómo encaja el mensaje en su relato vital. ¿Lo llamamos locura y es un mensaje? Sí, el psiquiatra debe lograr con humildad, sensibilidad y paciencia que el paciente se convierta en autor del relato de su vida. ¿Y no lo hacen así los psiquiatras? En España los profesores universitarios de psiquiatría cobran de la industria farmacéutica. En estas condiciones me daría vergüenza ser psiquiatra en España. Es cierto que de tanto en tanto, gente que dice cosas totalmente contrarias a lo que es cierto, de tanto en tanto, te dejan ir alguna perla que también dices, examinarlo todo y retener lo bueno. Recordemos el texto de Pablo. En el resto del mundo no es así, también en Estados Unidos, y me abochorna que dilapidemos fortunas buscando el gen de la locura, de la esquizofrenia. No existe, no hay raíz biológica de la locura. Ya sabéis que tiempo atrás se habló de que había un gen de todo esto, luego se dijo que era una bobada, ¿no? Pero ahora se busca genes para todo. ¿Dónde debemos buscar? Pues en el propio relato del paciente, insisto, darle drogas antipsicóticas si es una locura. ¿Tan contraproducentes son? Perjudican más que benefician, por lo que deberían prohibirse. Acortan 10 años la vida del paciente así medicado. ¿En qué casos sí benefician? Solo para tranquilizar al paciente durante una crisis. Eso es solo 1/3 de los casos. ¿Aconsejaría a los pacientes abandonar ahora mismo los antipsicóticos? Que nadie deje a solas la medicación, es arriesgado. Dialogad con el psiquiatra y pedirle ayuda para contactar con grupos de terapias mentales sin fármacos, que los hay. ¿Cómo trata usted a sus pacientes? Un caso. Uno llevaba 30 años medicándose porque se sentía observado y espiado y quería convertirse en mujer. Me bastaron 6 meses conversando con él para entrar en su lógica y ayudarle a mejorar. Conclusión: la buena calidad de la relación terapeuta-paciente es lo más curativo que hay. No existe mejor medicina. Y esto también lo dice Ellen White. El médico, hablando, transmitiendo al paciente, es la mejor terapia que hay. Por eso la importancia del ministerio médico misionero, porque tienes que hacer con el enfermo una amistad personal, y así lo puedes ayudar de verdad, pero evidentemente además dándole el mensaje, no llevándolo al punto de que, vale, sigue con eso, que eso es bueno, ¿no? El espiritismo, desde luego, no es buena medida. ¿Algún consejo para el terapeuta? Escucha al paciente con paciencia, sin hacerle sentir enfermo mental y sin juzgarle. ¿Alguna otra evidencia científica sobre lo que llamamos locura y su tratamiento? En países africanos es la propia locura la que cura. Los chamanes provocan brotes psicóticos con drogas, con fines curativos. Bueno, es que los chamanes también, ya ves a qué va relacionado, ¿no? ¿Con qué resultados? El dato científico es que 2/3 de los psicóticos se recuperan en África. Aquí solo recuperamos a 1/3. Aprendamos. ¿Qué le llevó a aprender psicología? La necesidad de entenderme a mí mismo. ¿Qué le pasaba? De los 11 a los 13 años fui víctima de abusos sexuales por parte del director de mi colegio. No entendía qué estaba pasando y me vengué del mundo suspendiéndolo todo. ¿Qué efectos tiene un abuso? Si no se repara, es un trauma psíquico que puede derivar en psicosis y esquizofrenia. Es muy frecuente el abuso sexual. En Occidente el 20% de las niñas y el 15% de los niños padecen abusos sexuales. Con efectos iguales en niños y niñas, la niña se aislará de otros niños, el niño abusará psicológicamente de otros niños. ¿Cómo debemos actuar ante un abuso? Hay que alejar al abusador y preguntar al niño y escucharle, y hacerle entender que él no ha actuado mal, y ayudar a los progenitores inocentes, y dar mucho cariño y amor al niño. Si se hace así, se repondrá. ¿Puede pasarle algo peor a un niño? También es muy traumático chillarle y reñirle y abroncarle continuamente, y tanto peor cuanto más joven, porque se dañan más los reguladores neuronales del estrés. ¿Con qué consecuencias? Tú dile al niño continuamente que es muy malo o un desastre, y será fiel a este relato, porque los niños creen íntimamente a sus padres, y será malo y será un desastre,
y psicótico, depresivo y eventual suicida. No está diciendo bobadas en este caso, ¿eh? A pesar de que la parte que nosotros relacionamos directamente con el espiritismo, él lo toma como algo tan bueno, en lo otro está diciendo grandes verdades. Sabéis, aprovecho para aconsejaros un libro que no tiene desperdicio y que debería estar en cada hogar. Cada casa debería tener ese libro. Es un recopilatorio de escritos de Ellen White con un título que es Conducción del niño, donde se habla de cómo ya los padres deberían prepararse antes de ser padres con mucho tiempo de antelación para educarse a sí mismos, saber hacer qué cosas en muchos ámbitos distintos, y luego cómo educar al niño desde su nacimiento también hasta mucho más adelante. Y es que es genial, es lo mejor que puede haber en una casa, y que recomiendo además que los padres hagan lectura con sus hijos cuando ya tengan una edad en la que puedan llegar a comprender lo que se lee, no hace falta ser muy mayores, para que los niños vayan encogiendo los conceptos que los van a beneficiar sin duda, para tener un hogar en el que todos de verdad hagan lo que deben hacer y ser como deben ser. Yo os lo recomiendo, de verdad. ¿Cómo es la peligrosa droga que llevó al caníbal de Miami a la locura? ¿Habéis oído hablar de esto? Pues ya veis, el caso todavía horroriza al mundo. Ruby Eugene tuvo que ser asesinado por un policía que lo encontró debajo de una autopista desnudo en pleno día comiendo el rostro de un indigente. Pues se dice que es debido a una nueva droga que está causando estragos y que convierte a la gente incluso hasta en caníbales. Pero lo curioso es que esta semana, solo os he puesto esta noticia, esta semana ha habido bastantes casos muy parecidos a este. ¿Qué está pasando? Os recomiendo una vez más las charlas de nuestro compañero que habla sobre la mente, en las cuales muestra muy claramente cómo esa parte de nuestro cerebro, que es conocido también como el tercer ojo por la parte orientalista y demás, esa parte queda afectada también por el influjo de drogas y que hace algo muy grave, y es que la barrera, ese, ¿cómo os diría yo?, ese filtro entre el mundo real y el que no vemos se rompa, y entonces es cuando oyen las voces de diablos que les mandan matar y verdaderamente se les va la cabeza por todos lados. Pues bien, esta semana está viendo esto más que nunca. Estas personas que llegan a esta situación a través de drogas, no todos llegan por drogas, parece ser. Se especula, pero no se sabe en concreto. Sabemos que cada vez habrá más endemoniados hasta el fin del mundo. Esta gente, en cierta forma, lo único que pasa a ser son endemoniados, que ya no tienen su razón propia y hacen lo que oyen que deben hacer. Pues no os he puesto las otras noticias porque a cual más escabrosa, pero realmente el mundo está yendo de mal en peor y no lo pueden parar. Cada vez están saliendo nuevas drogas, está diciendo en el artículo, y los policías están diciendo también lo mismo. Bien, pues vayámonos preparándonos porque el mundo que nos está esperando cada vez más es esto, gente llevadas por demonios. ¿Recordáis los tiempos de Cristo, no? Era un tiempo en que los demonios estaban poseyendo muchas personas y en esos momentos llegó Cristo a liberar. Ahora estamos llegando al mismo nivel y eso apunta de que Cristo tiene que volver también. Y hablemos de homosexualidad. Cuidan a su huevo adoptivo como una hembra. 2 pingüinos gays les han puesto de Faunia a punto de ser padres y ahora están haciendo una prueba con estos animalitos. No sé si con esto querrán decir de que, mira, es que quiere decir que 2 machos pueden criar también un hijo sin necesidad de una hembra, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, pero bueno, el titular, ya veis cómo lo cuelan. En fin, que ellos hacen sus estudios y ven que verdaderamente, según una de las cuidadoras del zoo, los pingüinos protegen el huevo como cualquier pingüino hembra. Inca es el encargado de incubar el huevo y lo hace a conciencia, no se mueve ni para ir al agua. El feliz desenlace se espera dentro de unas 2 semanas. Bien, no sé si con esto intentan demostrar verdaderamente que, pues, ser padres
y madre puede ser dos de un mismo género, y así criar hijos igual de bien. No lo sabemos, pero la verdad es que ya veis que hasta en animales hacen estos juegos. Y hablamos en una conferencia anterior de un personaje de cómic que había salido del armario, como dicen, ¿no? DC Comics saca al superhéroe Green Lantern del armario. Una vez más, ahora otro superhéroe. Total, que a este paso aquí, todos ya. Bien, es que dicen que esto es normal, y como es normal, pues la gente tiene que asumirlo como que es así y ya está. Y esto los niños lo van a seguir leyendo, lo irán comprando, lo irán asimilando como normal, y si añadimos esto al cine, a las teleseries, etcétera, etcétera, y lo que nos explican por televisión, radio y demás, pues hemos de considerar que claro, que esto está bien, no pasa nada. Y será que no hemos visto como la Biblia nos dice todo lo contrario, pero bien, como en los días de Noé y como en los días de Lot, así será. Y hablemos un poco sobre el Vaticano. Ya sabéis que en estos mismos momentos, en los cuales nosotros estamos aquí, en Milán, ya veis, del 30 de mayo al 3 de junio se está haciendo el Encuentro Mundial de las Familias, y ya estamos en ese momento. Y bien, ¿qué se está haciendo allí? Pues cada vez va yendo más gente, hasta que al final, el domingo, el Papa estará con 1 millón de personas, que pronto está dicho, en Milán, haciendo un encuentro tremendo. Aquí os iba a pasar otro vídeo, por falta de tiempo tampoco lo haremos. Es un vídeo en el cual se habla de los intríngulis que hay en el Vaticano actualmente. Hemos venido hablando de esa persecución que se dice contra el Papa, y que han salido esos documentos a la luz secretos. Bien, vamos a hacer un repaso y veréis cómo esto está que arde. Guerra, esto está sacado de TV3, todo el vídeo era en catalán, por eso no os lo pongo, porque si no tendríamos que estar traduciendo y se alargaría mucho. Guerra encubierta en el Vaticano por la sucesión del Papa, dice el titular. Las luchas por la sucesión del Papa Benedicto XVI, que tiene 85 años, han desfermado una guerra encubierta llena de intrigas, de palacio y filtraciones a la prensa. De momento, se ha detenido al mayordomo del Papa, que según su abogado, colabora con los investigadores. Mientras tanto, la prensa italiana anuncia la próxima detención de una mujer y, además, de un cardenal. El Vaticano ha negado que haya ningún miembro del colegio cardenalicio implicado. Se decía que había un cardenal también implicado en todo esto, ahora todo se va desmintiendo por otros lados. Bien, pues sigue así, ¿no? Y mirad, mientras tanto, primera iniciativa legislativa popular europea a favor del derecho a la vida humana. Políticos y líderes sociales de 22 países se comprometen a trabajar por la familia natural. Esto ya está trascendiendo mucho más. Ya son políticos de distintos países, líderes sociales, que se unen para apoyar la familia natural. ¿Está mal esto? No, está bien. Está muy bien. Pero ya sabemos que esto tiene un objetivo, y es precisamente lo que se está haciendo en el Día de las Familias, que es que la sociedad está montada por familias, el trabajo actual desmonta las familias, y hace falta el domingo para que todo vaya bien, la familia, por tanto la sociedad, por tanto el planeta. Y así ellos siguen trabajando perfectamente con lo que dentro de poco nos va a saltar con una ley dominical. Cardenal Antonelli, familias del mundo, uníos, y no hacen más que seguir diciendo de que habrá 120 expertos de los 5 continentes allí reunidos hablando sobre este tema. Y avanzando un poco más, mirad, el patrón mayor de la línea, esto está en España, Cádiz, ¿no? El conflicto con Gibraltar ha hecho que tengamos que ir a Cáritas. Ya sabéis que hay esa polémica que hemos venido mostrando en las últimas conferencias de cómo los pesqueros de esa zona tienen problemas con Gibraltar, los de España allí, los de allí al revés, etcétera. Y claro, como no pueden faenar, no hacen dinero, ¿a quién tienen que recurrir los pescadores? A Cáritas. ¿Al gobierno? No, a Cáritas. ¿El gobierno no puede ya dar más dinero? Pues están en quiebra. Entonces, ¿qué necesitan? Que alguien los salve. ¿Quién hace la ayuda? El Vaticano a través de Cáritas. ¿Os dais cuenta cómo todo está funcionando con un plan maestro?
¿quién va a morder a la mano que le da de comer? La Fiscalía pide absolver a Javier Crae por el vídeo en el que se cocinaba Cristo. Esto ha salido esta semana también, algunas personas se han escandalizado mucho, un vídeo en el cual se ve como este señor desclava un Cristo del crucifijo, lo pone con tocino, no sé qué, bueno, toda una historia, que dices, qué cosa más tonta de hacer, ¿no? Pero bien, él lo ha hecho. Y evidentemente esto ha suscitado ya una polémica de gente que dice que esto no se puede tolerar, mientras otros dicen que esto es un ataque a la libertad de expresión y ya estamos con lo de siempre. Y incluso han habido frases de alguien que estaba totalmente a favor de estas cosas, en este caso es el Gran Wyoming, que en su programa televisivo además habló de que hace falta una moral. Y es curioso porque supongo que él, sin saberlo, lo que está haciendo a través de una polémica que se ha creado es apoyar que hace falta una cierta moral con unos ciertos criterios, pero no se está dando cuenta de que en verdad, diciendo según qué cosas, lo que se va a hacer es un apoyo al Vaticano. Las cosas están pasando y la gente se posiciona y a veces no se da cuenta de que con su postura pueden favorecer todo lo contrario de lo que ellos buscan. Pero bien, alguien debe decírselo, porque si no... bueno, aquí recordemos una vez más, a mí me parece ofensivo que Rouco diga que si le recortan el IBI, él recortará Cáritas. Estos eran argumentos que se presentaban para decir que esto sí que es algo de escándalo y no lo que ha hecho el otro. Y aquí la receta indicaba que había que cocinar los estigmas de Cristo mechados con tocino. Bien, pues ya veis cómo está el asunto. Los topos del Vaticano dicen que defienden al Papa frente a Bertone. En entrevistas en la prensa italiana dicen oponerse a la acumulación de poder del secretario de Estado, el jesuita Bertone. El portavoz de la Santa Sede niega que hay algún cardenal entre los sospechosos. Y la polémica está siguiendo continuamente al respecto. Y dicen de que los que han sacado esto a la luz es para ayudar al Papa, no para desacreditarlo, sino para ayudarlo, porque están en contra de la toma de poder de Bertone. Y bien, y ahora se está liando por todos lados. ¿Sabéis? Esto es muy curioso, porque no sé si recordáis, en palabras de una entrevista que mostramos aquí, de cuando Joseph Ratzinger no era papa, sino era cardenal, hablaba de algo que también, si no recuerdo mal, la Virgen de Fátima estaba diciendo, y es en uno de sus secretos que la Iglesia Católica sufriría persecución. Y ellos lo que están mostrando ahora es que la Iglesia Católica está teniendo una persecución interna, y que eso hay que limpiarlo. Y la Iglesia, como dice el Papa, saldrá triunfadora porque está consolidada, edificada sobre la roca. Y el Papa incluso, recordáis que habló en esa entrevista de el tiro que le dieron a Juan Pablo II, al IACA, y le dijeron, pero esto más o menos puede volver a pasar, ¿o qué? Él dijo que sí, que quién sabe, ¿no? Eso sucedió una vez, pero la profecía no puede ser, o puede ser que sí, que el próximo papa u otro termine ya así. Y bien, resulta que el próximo papa ha sido él. ¿Esto va a liarse más aún? Bien, no lo sabemos cómo terminará, pero lo que sí sabemos es que ahora va a haber una depuración pública de la Iglesia Católica, en la cual van a quedar como los líderes absolutos de la limpieza a todos los niveles. Lo están haciendo con el asunto de los pederastas, ahora lo han hecho con las finanzas, porque esto ha provocado que el director del IOR sea destituido, aunque dicen que para esto no es, o por esto no es, pero se están limpiando. Y ya sabéis a quién se le va a dar el poder, al líder de la moral. Ellos son los que se están limpiando, no los demás. Sigue adelante la investigación sobre la filtración de documentos en el Vaticano, y ya veis que continuamente se están escribiendo páginas y páginas al respecto. Y hablan, bueno, ya veis, donde hay división y distancia, Pentecostés trae unidad y comprensión, y estos son los mensajes. La casa fundada sobre la roca, ellos no cederán, al final vencerán. Hay gente que cree que con esto, si miráis opiniones, de que la Iglesia Católica ya está, esto se les termina. Pues estas personas no saben lo que están diciendo,
Si siguieran a los profetas de Dios, se darían cuenta que esto es una jugada maestra para llevar al mundo a sus fauces, porque ellos seguirán hasta el mismísimo final. Pero ya veis también lo que sucedió: protesta contra el Papa por ignorar el caso Emanuela Orlandi. Gritos de vergüenza, vergüenza y verdad, verdad durante el resto del Regina Coeli desde el balcón en la plaza de San Pedro. Mientras el Papa estaba hablando, esta gente, incluso el hermano y los familiares de esta chica, de la que estuvimos hablando la semana pasada, que ya sabéis cómo terminó la pobre, y que el propio exorcista del Vaticano decía que había muerto de qué modo, con un ritual satánico dentro de la Iglesia Católica mismo, del Vaticano, pues estos están pidiendo explicaciones. El Papa no dijo ni mu. Ni mu. Pues bien, ¿qué vamos a decir ya que la Biblia no nos haya anticipado de lo que es Babilonia? El Vaticano, un nido de conspiraciones, y una vez más no para de escribirse al respecto por todos lados, rodeados de enemigos, y esto es lo que están diciendo cómo se siente el Vaticano. Bien, sigamos. La larga sombra del regalismo laicista, y aquí nos habla de cómo se están uniendo, hablando de tema de libertad religiosa, católicos sí, pero también el mundo evangélico. La libertad religiosa se está pidiendo. Se dice de que en Europa está en peligro, en todo lo que es Occidente, que Obama también ha dicho de las suyas y hay que evitarlo. Bien, se está preparando un terreno ecuménico tremendo para cambiar el panorama mundial. Y esto lo vamos a vivir, ¿eh? Esto no va a pasar de aquí 100 años, esto lo vamos a vivir en breve. ¿Y esto qué tiene que ver? Una serie de terremotos sacude de nuevo el norte de Italia y deja 16 muertos. Al primer seísmo de magnitud 5,9 han seguido unos 40 réplicas, 2 de ellas de similar intensidad. Nuevos derrumbes en la zona afectada por el temblor del día 20 que causó 7 muertos y miles de desplazados. Este segundo terremoto y las réplicas están terminando de cargar todo lo que quedaba en pie. Y, ¿dónde está pasando esto? Curiosamente esto ha pasado antes de la visita del Papa. Una semana antes y unos días antes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que pasa, ¿no? Puede pasar en cualquier sitio esto. ¿Quién decide dónde hay un terremoto? Ya hemos venido mostrando que a veces los terremotos son algo más que un teórico capricho de la naturaleza, sino que además pueden estar provocados. ¿Lo habrá sido este? Bien, yo no puedo decir si ha sido provocado o no al 100% de afirmarlo, pero sí que vamos a ver cómo, gracias a este terremoto, hay alguien que va a quedar muy bien. Pero mientras, miremos, el Vaticano publica los requisitos para considerar verdaderas las apariciones. Claro, está habiendo tantas apariciones ya por todos sitios, que ahora hay que controlar esto y discernir entre las que son ciertas y las que son de gente que está flipando, ¿no? Pero es curioso, ¿eh? Estaban en latín y ahora han sido publicadas en diferentes idiomas ante la proliferación de supuestas apariciones de la Virgen. De la Virgen. No se está apareciendo San Pepito y San Julito, no, la Virgen. Algo hay, ¿eh? Estuvimos hablando de quién era el que se manifestaba haciéndose simular por la Virgen. Pues algo se está moviendo a todos los niveles, ¿eh? Y dentro de poco nadie podrá negar ciertas evidencias que vamos a ver. Milán 2012, Congreso Internacional Teológico Pastoral sobre la Familia, un evento de extraordinario valor, dijo el cardenal Scola en la presentación, y empiezan a hablar de la dimensión civil de todo esto, y se preparan con una gran serenidad. La RAI allí retransmitiendo en directo la radiotelevisión italiana, la 1, el canal 1, hay un montón de delegados que van de todas partes del mundo. Y ahora precisamente vamos a ver un vídeo de promoción que ellos estaban pasando de este 7º Encuentro Mundial de las Familias en Milán 2012. Un tiempo para cada cosa bajo el sol, un tiempo para sembrar y un tiempo para recoger, y un tiempo para reunirse y compartir los frutos del trabajo. Este tiempo es la fiesta, y la fiesta es este año.
En mayo, Milán se dispone a acoger la mayor fiesta de la humanidad, la fiesta de todas las familias, incluida la tuya. La familia, el trabajo y la fiesta. El Papa Benedicto XVI se reúne con las familias de todo el mundo. En Milán, del 30 de mayo al 3 de junio. Bien, pues ya habéis visto que ellos lo consideran la fiesta más importante del mundo, la fiesta de la familia. Pero ya sabéis que evidentemente la fiesta de la familia va asociado al domingo. Familia y domingo van totalmente unidos, por tanto la fiesta más importante del mundo sí que es la familia, pero ¿cuál en consonancia? El domingo. Y aquí tenéis unas 700 personas peregrinan desde Madrid a la cita con el Papa, familias hacia Milán que defienden al Papa, y todos van para allá tan contentos, ¿cómo no? Sigue la temática de los papeles robados del Papa, por todas partes, escritos y más escritos. Y bueno, dicen de que esto parece ser que va aún para largo. Y si seguimos avanzando, las cartas robadas al Papa, una vez más, entrevista al Observatorio Romano al sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Becciu. Y por todas partes se está hablando de lo mismo. Los medios de comunicación de Zenit no paran de mostrar cada día alguna noticia. La prensa internacional, por todos lados. Parece ser que es un caos, ¿no? Pero mirad, una vez más, el Señor la sostiene a esa casa y no habrá tempestades que puedan abatirla, dicen. Y que verdaderamente nadie la va a abatir. Al Vaticano nadie lo va a abatir, resistirá hasta el final. Sea en Roma, sea en Jerusalén, va a resistir hasta el final. Pero sí que va a ser abatido al final por el propio Cristo. ¿Los hermanos musulmanes podrán garantizar la libertad religiosa? Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Egipto, mirad cómo este señor, el obispo copto católico Antonio Aziz, empieza a decir algo que no ve nada claro. En sus declaraciones dice, los hermanos musulmanes dicen una cosa y luego mañana hacen otra cosa. Ellos no mantienen sus promesas, ese es el problema. Por tanto, si salen vencedores estos señores, ¿de qué nos están advirtiendo ya? De que va a haber problemas. Y ya sabéis que si vuelve a haber problemas allí, ahora se resolverán de otro modo muy distinto, ¿eh? Ya no solo con revueltas provocadas, como ya sabéis, sino que además se puede terminar muy, pero que muy mal. Todo listo en Milán para la llegada de Benedicto XVI. Todos muy contentos, se estaba trabajando por todos lados y, como no, los trabajadores, indicó, viven frecuentemente dramas, pero es de la familia que nacen señales de esperanza y confianza en el futuro. La mundialidad del 7º Encuentro Mundial de las Familias tiene que impulsar a encontrar lo que nos une a pesar de las grandes diversidades. Para esto va a servir, para unificar. Y, como no, ya sabemos lo que van a utilizar, ¿no? El domingo va a unir a todo el mundo. Y ahora vamos a hablar un poco, precisamente, sobre el domingo y la ley dominical. Había un vídeo que os quería mostrar también sobre este señor, el señor Sistach, el arzobispo de Barcelona, pero no lo mostraré aquí, me lo guardo para... si Dios quiere, el próximo viernes a las 5 de la tarde, hora española, donde, gracias a Dios, de un modo que no nos esperábamos, vamos a tener una conferencia en el Palau de Fires, el Palacio de Ferias de Girona, donde además tendremos un stand del Gran Engaño, el Gran Engaño. Y la verdad es que ha sido, bueno, sin proponérselo, nos lo pidieron, y gracias a Dios, pues se ha podido realizar. La hora no es la más adecuada en que nos han dado la sala de conferencias, se inaugura a las 4:30, pero estaremos en ese stand durante todo el fin de semana además, y en esa conferencia, para una sala de unas 100 personas, tendremos invitaciones para quien quiera, se ponga en contacto con nosotros si quieren asistir, o visitarnos durante estos 2 días. Curiosamente, lo que se va a hacer allí es Ecosí, y ¿sabéis lo que va a pasar en Ecosí?
pues se concentra básicamente la mayor parte de lo que nosotros decimos el sector OM. ¿Qué queremos decir con esto? Pues la gente que está puesta básicamente en brahmanismo, en budismo, en orientalismos en general, nuevas eras, terapias, etcétera, etcétera. Si miráis las conferencias que se van a hacer allí, prácticamente todas van dando vueltas sobre esto. Y nosotros vamos a ser los que, porque Dios ha querido, estemos allí en medio diciendo prácticamente muchas cosas de todo lo contrario, ¿no? Pues que Dios nos ayude, porque podemos dar un mensaje muy contundente. Y allí, en esa conferencia, que va a ser transmitida en directo como lo está siendo esta, si Dios quiere, vamos a hacer un resumen de las primeras conferencias del Gran Engaño para mostrar a las personas que no saben de nada, introducirles un interrogante en su vida y mostrarles que hay una solución. Por tanto, os pido desde aquí vuestras oraciones al respecto y doy las gracias a las personas que han aportado con su esfuerzo, siguen aportando y además con su dinero incluso para que nosotros podamos llevar allí libros del conflicto de los siglos de Ellen White, que es el libro más clave de todos. ¿Sabéis? Voy a aprovechar para deciros un caso muy curioso. Yo he conocido a esa persona, era un colportor adventista. Un colportor adventista quiere decir un señor que va viviendo de vender libros hechos por la Iglesia Adventista, sean de salud, sean de cualquier ámbito, y este hombre llevaba el conflicto de los siglos, y él me lo contó a mí personalmente. Este hombre iba hacia lo que nosotros llamamos una masía, una casa de campo apartada, y fue a presentar el libro. Cuando llamó, le abrió alguien que dice que con un aspecto verdaderamente horripilante, pelo blanco, pero totalmente despeinado, descabellado, una mala cara tremenda, y cuando él, que llevaba el libro en sus manos, le ofreció, y le iba a hablar sobre el conflicto de los siglos, ¿sabéis qué le pasó? La persona que le abrió la puerta le cogió el libro en sus manos, se lo cerró, y gritando le decía, este libro no, este libro no, y empezó a desaparecer la persona, hasta que el último que desaparecieron fueron las manos de sobre el libro. Y lo que os estoy diciendo no es ciencia ficción, conozco a esta persona y sé que no me estaba mintiendo. Por tanto, y como Ellen White escribió, este libro es el que debería estar más divulgado por todas partes, porque es el que canta las cosas clarísimamente, y que ha llegado a convertir incluso a monjes católicos, haciéndoles dar cuenta, gracias a Dios, de en qué error estaban puestos. Y es el libro que más ojos ha abierto, aparte de la Biblia, evidentemente. Pues bien, gracias a cierta donación tendremos allí estos libros, podremos distribuirlos entre las personas interesadas y podremos orientar a la gente para que busquen la página de donde hay las conferencias del Gran Engaño y puedan verdaderamente encontrar una solución a toda esta situación y a sus vidas, porque aunque se vaya bien económicamente, la gente no está bien. Todos necesitan de Cristo y esto se está terminando. Lo que viene es muy fuerte y la gente debe conocerlo ya y salir de este gran engaño. Porque el gran engaño que vendrá se está preparando, Satanás haciéndose pasar por Jesús. Todo lo que estamos viendo es el terreno allanándose para este momento. Pues bien, si nosotros no conocemos las profecías, mal vamos. No las menospreciemos, nos dijo el apóstol Pablo, no menospreciéis las profecías. Y allí pasaremos las palabras también de este Señor. Por tanto, desde aquí, los que queráis conectaros en directo, el viernes que viene a las 5 de la tarde, hora española. Pero bien, veamos más o menos qué nos decía este señor. El cardenal Sistach pide salvar el domingo, dejando cerrados los comercios. Y él, mirad qué va diciendo más o menos. El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha hecho un llamamiento para que los comercios no abran en días festivos y así salvar el domingo, algo que a su entender repercutiría en el bienestar y unidad de la familia.
En la carta dominical, Sistac ha pedido un esfuerzo para salvar el domingo, frente a la tendencia de abrir comercios estos días, ha precisado. Ya sabéis que ahora últimamente quieren abrir muchos comerciantes en domingo para intentar salvar su cajón de dinero, ¿no? Para vender más, claro. El cardenal ha considerado que la familia necesita momentos frecuentes en los que estar unida, y para ello la fiesta permite vivir el día del Señor con la celebración de la fe y el descanso. Yo creía que descanso es la palabra utilizada sábado y no domingo, o sea, es sábado. Bien, ya veis, ellos siguen diciendo al día del Señor, el descanso, pero en domingo. Asimismo ha dicho conocer la falta de armonía en el seno de las familias provocada por los conflictos horarios en los respectivos trabajos, lo que dificulta que existan momentos de reunión. En su carta, Sistac recuerda que del 30 de mayo al 3 de junio se celebrará el 7º Encuentro Mundial de las Familias en Milán, Italia, bajo la presidencia del Papa Benedicto XVI. Y hablad con cualquier persona que esté trabajando los domingos y decirles, van a hacer esta ley, porque esto saldrá. Y dirán, pero es que eso está muy bien, porque a mí, cuando la gente se lo dice, es lo primero que te comentan. Es que ya me va bien a mí estar el domingo con mi familia, o hacer lo que yo quiera. Claro, ellos no creen, o no saben lo que les espera en verdad, ¿no? Hasta que no se los expliques, ellos no lo saben, ni qué hay detrás de todo esto. Pero evidentemente es una medida que al trabajador le encanta, ¿cómo no? Si no supiéramos lo que hay detrás, ¿verdad? Pues bien, creo que esto era, ¿cómo decirlo? Todo un campanazo, ¿verdad? Saber que eso ya se está fabricando y que no son bromas, que a partir del año que viene esto se viene encima. Y nosotros aún pensando en tonterías. ¿Cómo somos, verdad? Pues que Dios se apiade de nosotros y nos motive a unirnos de verdad con Él, y a guardar el sábado y a hacer las cosas como hay que hacerlas, porque nos vamos a quedar dentro de poco muy tocados, Nos jugamos la eternidad. Pues doy muchas gracias a las personas que gracias a Dios han encontrado esto y que me lo han hecho saber, porque yo pueda divulgarlo. Creo que ha valido la pena de que la gente conozca las cosas, y a partir de ahora la gente ya tome decisiones. No podemos esperar y dejar nuestra salvación para mañana, el año que viene o el otro. Todo se nos viene encima. Tampoco sabemos si vamos a morir de aquí 5 minutos. No lo sabemos. Nuestra decisión debe ser ya con Cristo. Pero si no, si estamos vivos y van viniendo todas las cosas, como no estemos del lado de Dios, lo vamos a tener muy mal. Pues bien, precisamente para entender las cosas de Dios y podernos preparar mejor, debemos tener un razonamiento claro, un entendimiento clarísimo. ¿Y esto cómo se consigue? ¿A través de qué? Pues básicamente hay algo que implica mucho más de lo que la gente piensa, y es a través de la nutrición. No sé si veis aquí un terroncitos de azúcar, que son unos terroncitos de azúcar, qué bonitos, eso que se da a los caballos cuando hacen algo bien, ¿verdad? Así se alegran. Pues vamos a ver algo de todo esto, pero antes, tomar más calcio no tiene beneficios cardiovasculares. Había gente que se creía que sí, y ahora se demuestra que esto no es así, sino que además los suplementos elevan los niveles de calcio en sangre por encima de lo normal, cosa que tampoco es buena y que puede provocar incluso problemas de infarto, riesgos de infarto, apariciones de piedras en el riñón, intestino. Por tanto, ya sabéis que ahora está de moda, hay que poner calcio además añadido a la leche, hay que poner calcio en no sé dónde, hay que poner calcio en no sé cuánto, si tampoco se asimila así. Pero bien, ya veis qué cosas. Sigamos mirando, porque lo importante es que comamos de verdad bien y sano. Y esto lo podemos hacer yendo a todos los supermercados, ¿verdad? Cuando os miras cualquier etiqueta de cualquier cosa y no sé qué, colorante, estabilizante, no sé qué, y bueno, claro, nos lo vamos poniendo dentro del cuerpo. Y tomamos lechugas y zanahorias y lo que encontramos, esto es sano. Bueno, sano entre comillas. Es más sano esto que otras cosas, pero no es lo más sano porque ya sabéis cómo se cultiva. ¿A qué nos ha llamado Dios? Salid de las ciudades.
nos lo está diciendo todo el rato, salid de las ciudades, y nosotros no, nada, aquí. Y cuanto más grande sea la ciudad, más oportunidades de trabajo, más oportunidades de ligar, más oportunidades de lo que sea, ¿no? Qué tontos somos. Dios nos ha advertido continuamente, salid de las ciudades. ¿Para qué? Porque debemos cuidar nuestra alimentación con cosas que nosotros mismos cultivemos, que sabremos que son verdaderamente sanas. ¿Y qué? Diréis, ¿y qué? Pues que eso que comemos es lo que hace que nuestra mente pueda ser más clara o menos clara, para entender las cosas de Dios y, por tanto, poder vivirlas y compartirlas mucho más. Hallan que cierto tipo de frutas protegen del Parkinson. ¿Ya veis? ¿Y qué tipo de frutas? Las frutas bayas, como las frutillas, frambuesas y moras. Tienen una gran cantidad de flavonoides. Estos compuestos también se hallan en el vino tinto y el té, entre muchos otros. Pero ya sabéis que, de qué modo, en un lado hay cosas que perjudican y en el otro hay cosas que no. Por tanto, ¿de dónde los hemos de sacar? De lo mejor, de lo mejor. Y aquí tenéis lo que os decía sobre el azúcar. Un estudio: exceso de azúcar daña la memoria. Es un hecho, el exceso de azúcar daña la memoria y el aprendizaje, según lo explica un estudio de la Universidad de California. Y los niños, venga a comer chuches, ¿verdad? Y venga a tomar bebidas que tienen un montón de azúcar. Y así, venga a tomar bollería. Y más cosas. Bien, veamos qué sigue diciendo este estudio. El estudio por vez primera mide el efecto de la fructosa, es decir, el azúcar que se encuentra en las frutas y la miel y que se utiliza como endulzante en productos procesados, en el cerebro, y no lo relaciona con la diabetes o la obesidad. Esta nueva investigación confirma que una dieta que incluya regularmente altas cantidades de azúcar hace que el cerebro funcione con lentitud, dañando la memoria y afectando negativamente el aprendizaje. La investigación también descubrió que los ácidos grasos omega 3 contrarrestan los efectos nocivos de la fructosa procesada. La procesada, ¿eh? No la fructosa, que cuando tú ingieres la fruta, que esto no te va a volver de esta forma ni de casualidad. Según el autor principal del estudio y profesor de neurocirugía, Fernando Gómez Pinilla, investigador de la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de California, si piensas disfrutar un helado con jarabe de chocolate, la idea es que también consumas alimentos ricos en omega 3, tales como el salmón, nueces, semillas de linaza, o que tomes cápsulas de omega 3 diarias. Nuestro hallazgo sugiere que consumir ácidos grasos omega 3 de forma regular protege el cerebro en contra de los efectos dañinos de la fructosa, explicó. Ese fue el mensaje compartido por el autor principal del estudio, que fue publicado en la revista especializada del Journal of Physiology. Nuestro hallazgo demuestra que lo que comes afecta nuestra capacidad de pensar. Ya veis, ahora la ciencia nos está diciendo esto. Luego nos sorprenderemos una vez más con los profetas de Dios. Dijo el profesor Gómez Pinilla, ingerir una dieta alta en fructosa por un periodo prolongado de tiempo altera la habilidad del cerebro de aprender y recordar información. Pero agregar omega 3 a las comidas puede reducir el daño, aseguró en el comunicado de prensa de la UCLA. Puede reducir el daño. ¿Y no es mejor dejar de tomar eso? En vez de tener que hacer otras cosas para reducir el daño quiere decir que aún habrá daño. Menos, pero lo habrá. En el comunicado de prensa de la UCLA, Gómez Pinilla aclara que su estudio no se limitó a estudiar los efectos de la alta fructosa y que, por el contrario, se concentró en estudios de laboratorio con ratones y su consumo excesivo de fructosa. Estamos menos preocupados por la fructosa natural de las frutas, que también contienen antioxidantes importantes. ¿Veis? Estos les preocupa un poco, porque estos son buenos. Estamos más preocupados por la fructosa en la alta fructosa del jarabe de maíz, el cual se agrega en los productos alimenticios procesados como un endulzante y preservativo, aseguró Gómez Pinilla. Uno de los datos que comparte la UCLA es que la dieta cotidiana de los occidentales incluye ingredientes tales como la caña de azúcar, o sea, el azúcar que prácticamente todo el mundo consume aquí, sucralosa, y el jarabe de maíz de alta fructosa. Este último es un endulzante barato que se encuentra en un sinfín de productos, desde los refrescos y bebidas azucaradas hasta en los alimentos para bebés lo incluyen en su contenido. Aquí hasta los niños, como decimos en catalán, llepan, o sea, les toca recibir también.
Según datos del Departamento de Agricultura, el estadounidense promedio consume aproximadamente 47 libras de caña de azúcar y 35 libras de jarabe de maíz de alta fructosa anualmente. Por un periodo de 6 semanas, los investigadores observaron a 2 grupos de ratas. A los 2 grupos se le administró distintos niveles de fructosa y solo a uno de los 2 grupos recibió ácidos grasos omega 3, que se cree protege contra el daño que se produce en las células del cerebro que facilitan la memoria y el aprendizaje. Previamente a iniciar el estudio, los investigadores entrenaron a las ratas con referencias visuales dentro de un laberinto para que identificaran y aprendieran cuál era la salida. Al inicio todos los ratones eran capaces de navegar el laberinto y llegar hasta la única salida, pese a otras salidas falsas. O sea que tontos no son. Los resultados develaron que el grupo de ratas que no consumió ácidos grasos de omega 3 eran más lentas y sus cerebros mostraron una disminución en su capacidad cerebral, según el estudio. Además, las ratas que no recibieron ácidos grasos omega 3 mostraron signos de resistencia a la insulina, hormona que regula el azúcar en la sangre y la función sináptica en el cerebro. Y esto lo ha descubierto la ciencia ahora. Consejos sobre el régimen alimenticio extraído, o mejor dicho, donde se concentran los escritos de Ellen White hablando sobre la alimentación. Y habla del azúcar. Mirad qué cosas. El azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación y esto anubla la mente y trae mal humor. Y este escrito es de 1901, hace más de 100 años. ¿Esto se lo inventó ella? No, hay personas que dicen, es que Ellen White esto lo copió también de otras personas que en su tiempo ya estaban hablando sobre cosas de salud. Sí, hay cosas que sí, y bastantes que extrajo de cuestiones de salud que había gente que estaba estudiando. Pero curiosamente, ¿sabéis? Esas mismas personas decían cosas que eran muy acertadas y cosas que no estaban nada acertadas. Y Ellen White, gracias a que Dios se lo mostraba, sabía discernir de cada persona estudiosa de estas cosas lo que era correcto y lo que no era correcto. Y los años están dando la razón a la inspiración divina a través de Ellen White, porque ella elige lo que verdaderamente es. Y ya veis, si son bromas, han pasado 111 años y ahora resulta que la ciencia descubre lo que ella escribió. Y además ella añade, y trae mal humor. Interesante, ¿eh? Se suele emplear demasiado azúcar en las comidas. Las tortas, los budines, las pastas, las jaleas, los dulces son causas activas de indigestión. Particularmente dañinos son los flanes cuyos ingredientes principales son la leche, los huevos y el azúcar. Debe evitarse el consumo copioso de la leche con azúcar. El azúcar recarga el organismo y estorba el trabajo de la máquina viviente. Y mirad el caso que ella explica aquí. Había un caso en el condado de Montcalm, en Michigan, Estados Unidos, al cual me referiré. Se trataba de un hombre noble. Este escrito es de 1870. Tenía 1,80 m de altura y una hermosa apariencia. Mira, como yo. Bueno, no. Se me pidió que lo visitara en su enfermedad. Veréis ahora qué cuenta. Anteriormente había conversado con él con respecto a su forma de vivir. No me gusta el aspecto de sus ojos, le dije. Atención, por su mirada, con el aspecto de sus ojos, ella ya se dio cuenta que algo no funcionaba bien en esa persona. Estaba comiendo grandes cantidades de azúcar. Le pregunté por qué lo hacía. Dijo que había dejado la carne y que no sabía con qué podía reemplazarla mejor que con el azúcar. Sus alimentos no lo satisfacían, sencillamente porque su esposa no sabía cocinar. Ahora habrá gente que dirá, ya, esto es un machismo, que la esposa en la cocina y el hombre venga por ahí. No, no. Estamos hablando de un momento en que la sociedad, la esposa estaba en casa y el hombre es el que trabajaba fuera. Esto era lo normal. Y esto no es ninguna barbaridad. Y si la sociedad se ha ido tanto al traste, por algo es también. Las familias han quedado afectadas porque en casa la gente no hace lo que debe hacer. Ellen White hablaba de que
las actividades en casa hay que repartirlas. Que el hombre no tiene que llegar y sentarse y se acabó, y la mujer que vaya trabajando en casa y como una mártir allí todo el día, sino que el hombre también debe colaborar, y los hijos también, y así hacer una unidad familiar de verdad. Pero sí que es cierto que la mujer tiene una preponderancia especial para ciertas cosas, que el hombre también puede cocinar, por supuesto, y así debe ser. Vamos a ver. Algunos de vosotros enviáis vuestras hijas, que casi han llegado a ser mujeres, a la escuela para que estudien las ciencias antes de saber cocinar, cuando esto último debiera considerarse de primera importancia. Es más importante el saber cocinar que las ciencias. ¿Por qué? Es lógico. Aquí había una mujer que no sabía cocinar, no había aprendido a preparar alimento sano. La esposa y madre era deficiente en esta rama de la educación, y como resultado de cocinar pobremente alimentos que no bastaban para satisfacer las necesidades del organismo, se consumía azúcar inmoderadamente, lo cual enfermó el organismo entero. La vida de este hombre fue sacrificada innecesariamente en el altar de la mala cocina. Cuando fui a ver a este enfermo, traté de explicar a esas personas tan bien como podía cómo debían proceder, y pronto él empezó a mejorar. Pero él usó sus fuerzas en forma imprudente cuando no podía hacerlo. Consumió una pequeña cantidad de alimento de mala calidad y cayó enfermo de nuevo. Esta vez no había ayuda para él. Su sistema parecía ser una masa viviente de corrupción. Murió como víctima de un método deficiente de cocinar. Trató de que el azúcar ocupara el lugar de la buena cocina, y esto solamente empeoró las cosas. ¿Qué está sucediendo en nuestra actualidad? La gente o no cocina nada, o cocina cosas, alimentos, que en verdad es alimento malo. ¿Y qué está pasando con la mentalidad de la gente? Y con su salud. Ah, es que ahora me ha salido esto, ahora me ha salido lo otro, ahora me duele aquí, ahora me duele allá. ¿Por qué? ¿Estado psicológico? Sí. Ya lo vimos, el 90% de las enfermedades nacen en la mente, por problemas, por situaciones. Pero también hay una gran influencia para resistir todo eso, depende cómo tú comas. Porque si comemos mal, podemos generar enfermedades además. Y nosotros venga a poner a estudiar, hay que estudiar mucho, para que seáis algo el día de mañana, pero lo más importante, que es vuestro cuerpo, que vais a llevar con vosotros toda la vida, y la de que tengáis, la gente que tengáis con vuestra familia, eso no importa tanto. Pues ya veis si es importante, no hace falta ser muy sabio para darse cuenta de eso, ¿verdad? Con frecuencia me siento a las mesas de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar. Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. Cualquier cosa que estorba el movimiento activo del organismo afecta muy directamente el cerebro. Y por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar, cuando se usa copiosamente, es más perjudicial que la carne. ¿Qué cosas, Hay personas que se basan, sobre todo no comer carne, pero sí comer queso, sí tomar azúcar, así a proporciones. Bueno, ya veis, le ha sido mostrada una luz a Helen White, le dice que el azúcar copioso es más perjudicial que la carne. Estos cambios deben hacerse cautelosamente, y el tema debe ser tratado en forma que no disguste ni cause prejuicios en aquellos a quienes queremos enseñar y ayudar. Hay que tratarlo muy bien, porque si no se crea una oposición que se cierra todo para siempre. No debemos dejarnos inducir a comer nada que enferme el cuerpo, no importa cuánto nos guste. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios. Tenéis una corona que ganar, un cielo que obtener y un infierno que rehuir. Entonces, por causa de Cristo os pido, tendréis la luz brillando delante de vosotros con rayos claros y distintos, y luego la dejaréis a un lado para decir, me gusta esto y me gusta aquello. Dios exige de cada uno de vosotros que comencéis a planear, a cooperar con Dios en su gran cuidado y amor, a elevar y a santificar toda el alma, el cuerpo y el espíritu, para que seamos obreros juntamente con Dios. Es mejor dejar de lado las cosas dulces,
Dejad los platos de postres dulces que están sobre la mesa. Necesitáis una mente clara para pensar según el orden de Dios. Qué importante es, ¿verdad? Y nosotros como si nada. Luego hay personas que se quejan de que sus niños es que no guardan atención en nada, no se acuerdan de nada, no sé qué. ¿Por qué? Pues ya lo veis, ¿por qué? Y esto pasa en los mayores también. Mirad, para finalizar esta primera parte de la conferencia de hoy, dos textos que se hallan en el libro de Isaías, capítulo 1 y versículo 3, el primero de ellos. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Los animales sí, y el pueblo de Dios no se entera de nada. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que el mensaje del cuarto ángel, el mensaje de amonestación a este mundo, está siendo rechazado incluso dentro del pueblo, entre comillas, de Israel, incluso entre adventistas del séptimo día? Porque el pueblo no tiene conocimiento, no entiende. ¿Por qué? Porque muchas veces el asunto de la nutrición no está siendo llevado como debe ser llevado. No, si yo ya soy vegetariano, dicen algunos, porque son una minoría. Pero es que resulta que están haciendo cosas que tampoco convienen. Y esto les está tapando también su sano juicio, su entendimiento, su comprensión de las cosas de Dios y especialmente para el fin del tiempo del fin. Este es uno de los motivos, hay más por supuesto. Y otro texto de Isaías capítulo 5 y versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Sabéis? Como dice el apóstol Pablo, la Biblia, las Escrituras, han sido expresamente escritas para todo el mundo, sí, pero especialmente para los que han llegado al fin de los tiempos, y esos somos nosotros. Y nosotros debemos sacar conclusiones y aprender de lo del Antiguo Testamento también, porque tiene un paralelismo total con el final de los días que ya estamos. El pueblo de Israel se quedó, ¿cómo? Llevándose cautivo. ¿Cómo está siendo llevado cautivo el pueblo de Dios actualmente? Pues yendo como está haciendo todo el resto del mundo. Se están quedando cautivos de los engaños de Satanás, que son 1001 modos diversos. Y el pueblo no tiene conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hambre y sed, conceptos que también se asocian al Evangelio. No solo de pan vivirá el hombre, el que tenga sed, venga y tome de mi fuente y beba, dice Cristo. No estamos recurriendo a Él, no estamos queriendo hacer caso de las cosas que Él nos dice, en nutrición, en profecía, en todo. No, es que yo ya solo creyendo en Cristo ya está, sí, lo vamos a tener claro. Dios quiera que nosotros no entremos en ese apartado, porque esto se va a repetir. El pueblo de Dios ya está en esta situación, y por eso Dios tiene que extraer un remanente del remanente que era la iglesia adventista del séptimo día antes. La iglesia adventista era un remanente ya de iglesias distintas, denominaciones, de los cuales se juntaron en un cierto momento, porque convenía, debería ser así. Pero como decían las profecías, la iglesia adventista también iría de mal en peor. Y Dios tiene que volver a llamar un remanente para que esa iglesia vuelva a ser lo que debe ser. Y ese remanente va a salir de todas partes del mundo. Mientras que la mayor parte de adventistas, dice Ellen White, se perderán. Ni uno de cada 20. Eso es muchísimo, muchísimos que se van a perder. Y a veces creemos que yendo a una iglesia un sábado, ya está. Pues bien, esto es una advertencia para todos nosotros. O hacemos la voluntad de Dios y velamos con todo lo que está sucediendo y queremos seguir a Dios de corazón y decir las cosas y anunciar la verdad para que la gente reaccione,
o nosotros vamos a estar en este lado tan desagradable del cual habla la profecía también. El pueblo de Israel pasó unas consecuencias por no hacer caso. Ahora va a suceder lo mismo. Dios nos ayude a seguirlo de verdad. Pues bien, vamos a hacer un breve descanso y ya pasaremos a la quinta parte del tema de puertas dimensionales.